Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a un nuevo programa aquí por Canal Proyecto Chile. En esta oportunidad continuaremos con el ciclo de educación cívica de la Cámara de Diputados y de nuestro Senado, pero como siempre al principio les presento, por si quieren ver esta lista de reproducción de Educación Cívica Chile, donde están videos de los sitios de YouTube tanto de TV Senado como de la Cámara de Diputados, con una suerte de glosario legislativo de términos que generalmente empleo en Congreso en Resumen, programa que emito aquí en Canal Proyecto Chile. Pero antes, como siempre, les menciono quiénes son los asociados, que son Iracundo TV, un disidente, y quien les habla, que posee dos canales donde pongo cosas de las cámaras de nuestro Congreso Nacional, comisionando asuntos y asuntos comisionados de asuntos que son de mi interés. En esta oportunidad me quiero concentrar en comentarles una mala práctica que vamos a ver si puede ser subsanada a través de una reforma al reglamento de la Cámara de Diputados. En este caso, se pretende sancionar las ausencias e inasistencias de sus miembros a las sesiones de comisiones en las condiciones que indica. Esta moción fue ingresada a principios del año 2021 por los diputados que aparecen aquí en la pantalla. Les he mencionado en múltiples oportunidades de que uno de los aspectos más nefastos desde mi óptica que pasa tanto en la Cámara de Diputados como en nuestro Senado son las inasistencias, y ellas no solamente se generan en las sesiones de sala, sino sobre todo en las sesiones de comisiones, y esto afecta el trabajo legislativo de manera contundente. No se tiene, bajo mi punto de vista, la noción de lo nefasto que es esto. En el caso de nuestra Cámara de Diputados son 155 miembros y cada comisión posee 13 integrantes, y si uno ve los videos que aparecen, por ejemplo, en los sitios de YouTube de alguna sesión de comisión, por lo general no están completos en la Cámara Baja, y en la Cámara Alta son 5 por comisión. De hecho, en este canal tengo un video donde hablo de la distribución del poder, por decirlo así, por partido político, porque pueden ir cambiando los nombres de los diputados en las comisiones, que son quienes generan las mociones parlamentarias o los proyectos de ley en cuanto a el manejo de los tiempos del debate, en cuanto a qué va a la sala. Aquí es donde se genera toda la batería de temas que, bajo mi punto de vista, toman la agenda de los medios de comunicación, y el ejecutivo de turno, sea cual sea, siempre a través del poder legislativo puede, entre comillas, manejar cuáles son las urgencias y los tiempos, pero estamos viviendo en lo que pudiésemos definir como un parlamentarismo de facto, dada la segregación que hay entre partidos políticos. Pero yendo al tema de fondo, las ausencias e inasistencias en las sesiones de comisiones son pan de cada día. Entonces, ¿qué es lo que nos proponen estos diputados? En primer término, en los antecedentes nos dicen que bien conocemos que la parte más importante del trabajo legislativo se realiza en comisiones, las cuales están compuestas por 13 miembros cada una, y cuyo principal objetivo es conocer, discutir, analizar y votar los proyectos de ley y todas las materias que les sean enviadas para su conocimiento, en consideración a la especialidad de cada una de ellas. Sebastián Soto, en su libro Congreso Nacional y Proceso Legislativo, Teoría y Práctica, deja constancia de dicha importancia, señalando que estudios de nuestro Congreso han demostrado que durante el año 2013, por ejemplo, el 82% del trabajo legislativo de la Cámara de Diputados se efectuó en las comisiones, mientras que solo el 17,5% se realizó en la sala. Pues bien, conociendo la praxis de esta corporación, podemos dar fe de su importancia y de lo beneficioso que sería que este trabajo permanente y extendido, realizado no solo por parlamentarios
parlamentarios, sino que conjuntamente con un equipo de profesionales fuera conocido por la ciudadanía, lo que aumentaría, por cierto, aquel prestigio que hoy en día se ha perdido. Eso es la visión que poseen ellos, pero es de dulce a gras, porque si bien es cierto, hay comisiones que trabajan bien, hay otras que trabajan mal. Entonces, no sé si aumentaría el nivel de prestigio de esta corporación si se conociese más a fondo lo que se realiza en esta corporación. También pudiésemos extrapolarlo al Senado. Pudiese ser incluso peor el remedio que la enfermedad. ¿Quién sabe? En cuanto a transparencia, claro está, me refiero. Pero bueno, ¿qué nos prosiguen diciendo estos diputados? En dicho orden de cosas, el artículo 42 del reglamento de la Cámara establece que estos, refiriéndose a los diputados, claro está, tienen la obligación de asistir a las sesiones de sala y comisiones a las que pertenecen, aplicándoseles una multa frente a todas aquellas ausencias que no sean justificadas para asistir a la sala. Esto de la multa por inasistencia lo pudiésemos hablar en otra oportunidad, porque apareció durante diciembre del año 2022 un reportaje en Canal 13 bastante interesante, que lo voy a dejar también en la descripción de este video, que está relacionado a que no se les realiza el mismo descuento que, por ejemplo, a funcionarios públicos, y que eso es algo que se ha hablado poco y no veo que hayan iniciativas en ese tenor de igualar ambos tipos de inasistencia, por decirlo de un modo u otro, cuando no existan razones fundadas. Eso también hay que mencionarlo. Eso debiese de tomarse parte de la agenda legislativa, pero existe la autorregulación, entonces es complicado que vengan ellos mismos a establecerse sus propias reglas en ese tenor. Lo que decía el reportaje era que las multas eran más bajas que la de un funcionario público común y silvestre, y ello, bajo mi punto de vista, debiese de ser modificado. Sigamos adelante. Así, se hace importante revisar la normativa interna de la corporación. Insisto, también debiese de hacerse lo mismo con el Senado, principalmente en lo que dice relación con la asistencia a comisiones y las sanciones que se deberían anexar a dicho incumplimiento. Un primer punto que se debe revisar dice relación con los estándares que deben alcanzar las excusas esgrimidas por los parlamentarios para ausentarse por impedimento grave. De igual forma, las multas por ausencia injustificada deben incluir la inasistencia a las sesiones de comisión. En esto yo estoy totalmente de acuerdo. En relación con esto último, se debe restringir la posibilidad de efectuar pareos o reemplazo. No sé si reemplazo debiese de ser tan restringido, porque pudiese ser de que existiesen varias comisiones en paralelo y cierto diputado que pertenece a una comisión pudiese estarse discutiendo en otra algo que es de su interés y perfectamente pudiese ser reemplazado por alguien de su misma bancada. Lo que sí, el asunto de los pareos es algo que siempre ha estado en la nebulosa, y no solamente en las comisiones, sino en la sala de ambas corporaciones, por decirlo así. Con esto de restringir la posibilidad de efectuar pareos o reemplazo, se propone establecer como ausente al diputado que comparezca por medio de reemplazo transitorio. Se trataría de una ausencia a la cual no se anexaría multa, pero que se contabilizaría para aplicar sanciones pecuniarias a quienes al final de la legislatura asistieren a un 70% o menos de las convocatorias a la respectiva comisión. Eso tengo la sensación de que debiese de afinarse un poco, pero bueno, ¿por qué no lisa y llanamente aplicar lo que le aplican a cualquier funcionario público? En caso de inasistencia, obviamente me refiero sin reemplazo. Pero bueno, sigamos adelante. Las situaciones antes expuestas, según los mocionantes, y permitidas dentro de la Cámara, han entorpecido la eficiencia del estudio de los proyectos, sobre todo en cuanto al funcionamiento del trabajo legislativo en comisiones, ya que en la actualidad se han extendido en demasía los plazos para evacuar sus informes, los que alcanzan un promedio de 2 años. E imaginemos lo siguiente, estamos hablando de evacuar el informe, posteriormente tiene que ser puesto en tabla. Si se presentan indicaciones, pudiese volver a la comisión para un segundo informe si es que no hay una urgencia del Ejecutivo, y después está el segundo trámite constitucional. Y lo que es chistoso, por decirlo de un modo u otro, es de que la Convención Constitucional quería eliminar el Senado, y lo que emana de dicha corporación, cuando se discute, claro está, algún tema, porque eso también hay que decirlo, cuando se discute algún tema
en comisión se demoran menos en la Cámara Alta que en la Cámara Baja. Es decir, cuando el Senado se pone las pilas, tiene un trabajo más eficiente que la Cámara de Diputados. Pero la Cámara intenta abarcar más asuntos. Y como se pudiese decir, como un dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Por eso que el Senado sería un poco más eficiente, digámoslo así también. Porque es otra institución que ha sido cuestionada por tener privilegios, que inclusive, como lo hemos mencionado en algún otro video, son mayores que lo que tiene un diputado. Pero bueno, esto es como algo que se debe poner en una lista de pros y contras. Y al final cada uno de nosotros saca sus propias conclusiones dependiendo del peso que tenga cada uno de los pros y cada uno de los contras. Sigamos adelante. En los últimos meses, yo diría años inclusive, los mocionantes han conocido múltiples reclamos por ausencias de parlamentarios a su labor legislativa, quienes por ejemplo prefieren asistir a matinales de televisión, lo que derivó en la emisión por parte de la corporación de un instructivo respecto a los criterios para participar en actividades de comunicación en horario de trabajo legislativo. Sobre el particular, el instructivo señala que se debe procurar elegir instancias de comunicación en que no exista tope de horario con el desarrollo de la sala o de comisiones, con el objeto de asegurar su asistencia a estos espacios fundamentales para el desarrollo de la función legislativa y o fiscalizadora, situación que nos parece vergonzosa, dicen los mocionantes, ya que nuestro mandato importa abocarnos al quehacer legislativo. Este mandato debe ser sagradamente respetado si queremos recomponer nuestra relación con la ciudadanía, y para ello es necesario avanzar en medidas o modificaciones normativas. Este asunto también lo quiero tratar en un video aquí en Canal Proyecto Chile. El asunto de aquellos parlamentarios, vamos a insistir con esto de no circunscribirnos únicamente a los diputados que aparecen permanentemente en matinales. Y esa es una mala práctica que se exacerbó durante el gobierno anterior, por decirlo así, y que persiste en el actual. Se pudiese denominar mejor como legislatura, pero para que me entiendan, esta es una práctica generalizada y que han habido multas al respecto de diversos diputados, en el pasado sobre todo. Más recientemente no ha existido con suficiente fuerza el mismo rigor que durante los años anteriores, definiéndonos específicamente si comparamos 2020-2021 con este año 2022. Es cosa de prender la televisión y darnos cuenta de la presencia de diputados cuando se está efectuando en paralelo una sesión de sala. Más misterioso, pudiésemos decirlo, es cuando están en programas de televisión en paralelo con comisiones que se efectúan durante el transcurso de la tarde generalmente. Y en el Senado esto es, permítanme la expresión, un viva la pepa. Están hablando con canales de televisión de noticias y al mismo tiempo se desarrolla la sesión y pareciera no importarle absolutamente a nadie ello. Y extendiéndome un poco más, hubo un proyecto de reforma al reglamento del PDG que era algo así como restringir las sesiones de sala para que no existiese debate, porque finalmente nadie, si decimos en buen chileno, pesca lo que se dice en las sesiones de sala. No hay debate básicamente. El debate se genera en las comisiones, pero de todas maneras no es una buena iniciativa, porque no todos los diputados pueden estar en todas las comisiones al mismo tiempo adicionalmente, y los senadores, mismo caso. Esto no es un tema fácil de tratar para, entre comillas, que sea más eficiente la labor de los parlamentarios. Pero, insisto, aquí vamos a ver una solución a una mala práctica que es la ausencia de algunos en las comisiones que nos proponen estos mocionantes, por decirlo así, para no seguir repitiendo la palabra diputado. Pero siguen destacándonos lo siguiente: la presente reforma reglamentaria tiene por objetivo central devolver la importancia que tiene para la labor parlamentaria la concurrencia a las comisiones legislativas y su asistencia en la sala, disponiéndose consecuencias pecuniarias de diversa índole frente a ausencias injustificadas o al abuso del reemplazo transitorio. Aquí abajo se puede apreciar el trabajo que hizo la Comisión de Ética en junio del año 2020 sobre la participación de diputados en actividades de comunicación en horario de trabajo legislativo. A esto le vamos a echar un vistazo en algún video. Por los motivos previamente
expuestos, los diputados que suscriben este proyecto proponen a la Cámara lo siguiente: proyecto de reforma al reglamento. Es un artículo único donde se introducen las siguientes modificaciones al reglamento de la Cámara de Diputados. Punto número 1, al artículo 42 en los siguientes términos: intercálese en el inciso primero, a continuación de ausencias injustificadas de los diputados a las sesiones de sala, la expresión y comisiones. ¿Por qué? Porque en ese artículo 42 está regulado, y bajo mi punto de vista también tendría que ser revisada esa regulación, cómo existen descuentos en la dieta producto de este tipo de ausencias, y se quiere poner también en ese tenor a las ausencias a sesiones de comisiones. B, intercálese en el inciso segundo, a continuación de con impedimento grave, la expresión debidamente acreditado a través de documento u otro antecedente idóneo. Modifícase el artículo 78 en los siguientes términos: intercálese en el inciso primero, a continuación de determinarán los comités parlamentarios la expresión, y que en ningún caso podrá ser inferior a un 3% de la dieta. Y esto debido a que la sanción del artículo 78 la determinan ellos mismos. Eso también se vio en el reportaje de Canal 13. Como punto número B, incorpórese el siguiente término, pasando el actual a ser cuarto y así sucesivamente. De igual forma, si al término de la legislatura un diputado que fuere miembro de una comisión permanente no tuviere un porcentaje de asistencia a la misma igual o superior al 70% del total de las citaciones realizadas, será sancionado con un descuento del 40% de la dieta parlamentaria correspondiente al mes de abril. Tratándose de la última legislatura del periodo legislativo, el cálculo de la asistencia considerará el lapso de tiempo que abarca desde el 11 de marzo al 31 de diciembre del año respectivo, y el descuento se practicará en la dieta correspondiente al mes de febrero. Bajo mi punto de vista, esto pudiesen arreglarlo un poquito, en el sentido de que habría que ser precisos en cuanto a que existen distintas sesiones de comisión, sesiones especiales y ordinarias. Entonces, ¿sería todo lo mismo? Eso me asalta la duda. Si uno lee bien, también está escondido esto que les mencioné anteriormente de no igualarlo con un funcionario público cualquiera, que igual tiene un mal olor, por decirlo así, que circunscribe esto a toda la clase política. Pero bueno, y un tercer punto dice que pretende agregar al artículo 218 el siguiente inciso cuarto, pasando el actual a ser quinto y así sucesivamente. El diputado que hubiere sido reemplazado transitoriamente para una determinada sesión de comisión será considerado como ausente a la misma. Sin perjuicio de lo anterior, no será aplicable la multa por ausencia injustificada a la que se refiere el artículo 78. Y dándole una vuelta, al referirse a reemplazo transitorio, es como que de todas maneras hay que precisarlo, porque es dentro de la misma sesión, o si nos referimos a transitorio, se refieren a estos reemplazos que se dan al inicio de la sesión, pero por toda la sesión. Ahí me asalta un par de dudas, pero obviamente los parlamentarios tienen que afinar si es que de verdad quieren que el trabajo en comisiones sea como debe de ser, y que no pasen situaciones desagradables como que no haya ningún tipo de sanción, como lo que les mencioné con el reglamento de la prevención del consumo de drogas, que finalmente, como quedó a la comisión de ética, si esta tiene una mayoría tal, finalmente no se ejecutan las sanciones que corresponden. Pero bueno, igual esta es una buena iniciativa y un tema que debiese de ser discutido, y algo que no es tan leguleyo ni muchísimo menos, porque estas malas prácticas finalmente deterioran la calidad de la política en su conjunto. Es como que prefieren mirar y apuntar hacia temas más álgidos, más ideológicos, y no meterse en lo que es el funcionamiento del mecanismo en sí mismo. Entonces, esto es todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.